Muy buenas noches. Estamos presentando el programa Garantías Ambientales. El tema de discusión es la expansión de zonas piñeras en Costa Rica. Durante la década de los años 60 se inicia el cultivo de piña en Costa Rica por parte de la Compañía Bananera Nacional de Costa Rica. Esta compañía tuvo una subsidiaria que se llamó la Compañía Piñera del Sur. Los resultados no fueron los esperados y es hasta finales de la década de los 70 que la producción de piña para la exportación prosperó en Centroamérica y Costa Rica. Otra compañía transnacional logró en la década de los 80 consolidar la producción de piña en la zona sur de Costa Rica y un porcentaje menor en la zona norte, en los cantones de San Carlos y Sarapiquí. Esta compañía invirtió 40 millones de dólares para desarrollar 2.500 hectáreas orientadas a producir piña para la exportación. La inversión que realizó esta compañía económica y tecnológicamente la colocó como la principal compañía piñera de Costa Rica. Esta situación trajo como consecuencia la expansión de 10.580 hectáreas en la zona norte y unas 500 hectáreas en la zona del Caribe durante la década de los años 80. El crecimiento sostenible de esta compañía se refleja en la expansión acelerada en la provincia de Limón a una cifra de 10.000 hectáreas en la actualidad. Otros factores que han contribuido a la expansión piñera son la calidad de los suelos, las semillas utilizadas, la calidad de la fruta, preparación de profesionales, nuevos mercados y la crisis que existe en otros productos agrícolas. Entre los principales mercados de compra de piña son los Estados Unidos de América y la Unión Europea, siendo las compañías transnacionales las principales exportadoras. Los incentivos que se han utilizado para la actividad piñera son de contrato de exportación y zona franca. El único requisito para la exportación de piña a nivel nacional es el certificado fitosanitario extendido por el Ministerio de Agricultura y que lo exige la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. En síntesis, la expansión piñera en Costa Rica se ha dado en la región Huetar Norte, en la región Brunca y en la región Huetar Atlántica. Es, sin embargo, la Brunca la primera región en exportación a nivel nacional y la Huetar Norte la que experimenta mayor expansión. Además, se considera a la piña como uno de los cultivos con mayor potencial de mercado internacional y de alta rentabilidad financiera. En materia ambiental, la situación es más compleja. Los impactos que produce la actividad piñera son compactación de suelo, erosión, deterioro en actividad microbiológica, el uso intensivo de herbicidas y fungicidas, alteración de mantos acuíferos, alteración de acueductos, contaminación de ríos producto de la presencia de agroquímicos, transformación de los humedales sierpe-térrama, impactos en sitios arqueológicos y las viviendas que se encuentran inmersas dentro de la plantación. Estos impactos ambientales fueron analizados por la Defensoría de los Habitantes en el expediente número 08399-23 de 1999. Para discutir sobre la producción de piña y los impactos ambientales que genera en diferentes regiones del país, hemos invitado a Jeffrey López del grupo DITSO y a Soledad Castro del grupo Sedarena. Ambos, además, pertenecen al Frente Nacional de Sectores Afectados por la Piña. Muy buenas noches, Jeffrey, y muy buenas noches, Soledad. Buenas. Jeffrey, de acuerdo con estadísticas de COMEX, la piña se ha convertido en el segundo producto de exportación después del banano
y los ingresos han aumentado en más de 280 millones de dólares. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, al primer semestre de 2005 se ha exportado 161.385.484 millones de dólares, con el 4,56% de las exportaciones nacionales. ¿Considera usted que la piña realmente es importante para la actividad económica nacional? Okay. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que eso tiene que ver con la perspectiva desde donde abordemos el asunto de la producción agrícola y el asunto de la piña. Evidentemente el gobierno te presenta digamos, el auge piñero de estos últimos años como, bueno, como una punta de lanza, ¿no?, en el desarrollo agrario. Sin embargo, hemos contrastado, digamos, esa importancia que tiene en términos de números de exportación cuando vamos a las comunidades y vemos qué es lo que está pasando desde las comunidades alrededor, digamos, de las plantaciones piñeras. Evidentemente, el país ha sufrido una serie de transformaciones socioeconómicas en los últimos años, digamos, que han puesto efectivamente al producto o a la producción de la piña, la han puesto, digamos, que en el primer o el segundo lugar, como vos estás indicando. Habría que preguntarse, digamos, si esa importancia de carácter económico, digamos, se ve compensada, digamos, con los impactos, digamos, que se sufren a nivel comunitario. Entonces, por eso yo creo que es innegable la importancia en términos de los números concretos que te dan, ¿verdad? Pero también, digamos... Hay que sopesar. Detrás de eso hay otras realidades que habría que analizar, ¿no? Me parece a mí. Soledad, ¿está usted de acuerdo con la producción extensiva que se ha dado de este producto en la zona sur y su expansión en la zona norte y Caribe de Costa Rica? Cuando hablo de expansión extensiva es que son cientos de hectáreas destinadas al cultivo de la piña. Nosotros como al frente no estamos de acuerdo con este tipo de producción que se está haciendo de la piña, porque se piensa más que nada en generar ganancias económicas y no en el bienestar de los cantones en que se está sembrando la piña. ¿Por qué, Soledad? Porque, bueno, primero que nada, por el sistema que tienen de cultivo, porque eliminan toda la vegetación que existe, se desvían el curso de las aguas, el uso de agroquímicos, no se piensa como en un manejo más integral de la producción, sino en digamos, controlar la plaga de la forma más rápida que puede darse para que se genere mayor producción. ¿Quiénes son los dueños de las compañías pineras a nivel nacional, Jeffrey? Bueno, digamos que la piña se comporta en alguna forma como se comporta el banano, digamos, con una gran participación, digamos, de empresas transnacionales y una pequeña participación de productores nacionales. Sin embargo, digamos, habría que mencionar que muchos de los productores nacionales tienen que comercializar a través de las tres compañías, digamos, que tienen prácticamente acaparada la comercialización, digamos, de la piña en el exterior. Sí, se da en eso, como usted lo acaba de decir, un fenómeno como el banano. El que comercializa es el gran productor. Sí, exactamente. Sin embargo, hay algunas pequeñas experiencias que yo creo que es importante resaltarlas de piñeros orgánicos y algunos productores pequeños que sí están tratando de meter, digamos, piña en el mercado justo y que tienen una comercialización directa, digamos. Sin embargo, es un porcentaje muy pequeño, ¿verdad? Soledad, ¿son estas compañías piñeras nacionales subsidiarias de las compañías transnacionales? Bueno, sí, las compañías nacionales lo que hacen es que le venden sus producciones a las transnacionales y estas se encargan de exportar la piña. ¿Cuáles son los principales países compradores de la piña a nivel internacional, Jeffrey? Bueno, según los datos, ¿verdad?, que aportan son Estados Unidos y los países de la Unión Europea, son los que están recibiendo la piña de acá. ¿Cuál es el mayor país productor en Centroamérica de piña, Soledad? Costa Rica. ¿Por qué considera usted, Jeffrey, que se escogió a Costa Rica como un importante punto para esta producción piñera? Bueno, yo creo tiene que ser, sí, definitivamente una serie de factores, ¿verdad? Sin embargo, digamos, de lo que más o menos uno ha logrado escuchar, ¿verdad? Las condiciones climáticas, las condiciones agroecológicas, digamos, del país ofrecen, digamos, ventajas para la producción de piña. Y por eso ha habido una inversión económica, no solo desde un punto de vista de producción, sino de tecnología de piña. Sí, claro, claro. Digamos que
Digamos que el auge experimentado por la piña en los últimos años, digamos, ha venido de la mano, digamos, de una inversión, de una inversión de las empresas, digamos, efectivamente en la cuestión tecnológica, ¿verdad? Pero, sin embargo, digamos, como que esa inversión está dedicada exclusivamente, digamos, al desarrollo de la piña. No vemos cómo esa inversión se vincula, digamos, económicamente al desarrollo de las comunidades. Sí, lo que les interesa es producción, Sí, básicamente. efectivamente. Entonces, esa selección de semillas, de procedimientos para la procesación Ajá. de este producto está íntimamente relacionado con la cantidad de ingresos que va a tener. Por supuesto. Esa es la tendencia. Sí, digamos que aquí básicamente podemos decir que se está produciendo la piña bajo el modelo de Del Monte, que es quien desarrolló esa tecnología y ese modelo, digamos, en los finales de los 70s y en los 80s. Digamos que la producción se está dando, a gran escala se está dando más o menos bajo los criterios establecidos, digamos, o experimentados por la empresa Del Monte, que esos son, bueno, cultivos extensivos, intensivos, una serie, o sea, con alto uso de agroquímicos, y que bueno, y con algunas estructuras, digamos, particulares de relacionamiento con los productores y con la gente de las comunidades. ¿Cuáles son los cantones que experimentan hoy la mayor expansión de piña, Soledad? Bueno, son básicamente 3 sectores. La zona sur, que será el cantón de Buenos Aires, la zona norte, en Pitales, San Carlos, y la zona del Caribe, que sería Guásimo y Siquirres. Son las zonas que presentan mayor humedad, donde se encuentran los ecosistemas con mayor humedad en Costa Rica. ¿Es así? ¿Buscarán eso bajo ese premisa? Sí, claro, es muy importante. Ellos les favorece mucho la cercanía del agua, por ejemplo, como para utilizar el agua de la zona para el riego de las plantaciones. Entonces, la selección de estos cantones está determinada por varios factores. ¿Cuáles son esos factores? Además del que acaba de mencionar Soledad, Jeffrey. Bueno, se buscan tierras básicamente planas, ¿verdad? Que tengan irrigación natural. Sin embargo, quien presenta las características, según dicen los agrónomos, porque bueno, yo no soy experto en eso, ¿verdad? Ideales para la producción de piña en la zona norte, porque digamos, no tienen que estar desviando o no tienen que estar utilizando tanta agua de los ríos por bombeo, digamos, o que más o menos es como se está produciendo en otros lados. Entonces ahí presenta algunas condiciones. Básicamente esas son las características que ellos han seleccionado. Sí, claro, hay una serie digamos, unas características más técnicas, digamos, que tienen que ver sí, con la composición del suelo, ¿no? con la cercanía o no a esas fuentes de agua, cuánto les implica, digamos, transportar el agua para poder darle a la piña. Bueno, básicamente sí se buscan, digamos, planicies, como te dije anteriormente, y sí, básicamente, digamos. Estamos analizando la expansión piñera en Costa Rica, sus consecuencias económicas, sus eventuales impactos ambientales. Vamos a un corte y ya volvemos. La expansión de los cultivos de piña en Costa Rica, en Centroamérica, las consecuencias económicas, el segundo producto de exportación después del banano, pero con impactos ambientales altamente significativos. Hoy hemos invitado a Jeffrey y a Soledad Castro, el primero del grupo DITSO y Soledad del grupo Sedarena, perdón. ¿Es cierto o ha recibido, Jeffrey, la actividad piñera incentivos para la explotación como exención de impuestos, contratos de exportación y certificados de abono tributario? Sí, claro, claro. Digamos que la producción piñera a gran escala, agroindustrial, ha sido, digamos, favorecida con una serie de políticas, digamos, y entre esas los certificados de abono tributario. Bueno, estas empresas han gozado, digamos, de estos beneficios, de estos certificados por muchos años. Aparte de eso, que también funcionan en condiciones especiales. Por ejemplo, en la zona sur encontramos que la producción de piña se da bajo condiciones parecidas a las que se dan, por ejemplo, en zona franca,
¿Qué estamos diciendo con eso? Bueno, una serie digamos, de incentivos como los impuestos. Sí, exención de impuestos. Exención de impuestos y todo este tipo de cosas. Entonces, digamos que ha sido una actividad que efectivamente ha recibido, digamos, como el apoyo decidido del Estado costarricense. Del Estado costarricense y de las políticas, digamos, que han estado orientadas a favorecer la transnacionalización del agro en detrimento, digamos, de los campesinos y de los agricultores medianos y pequeños que eran los que conformaban nuestro mundo rural hace unos cuantos años, unas cuantas décadas. Entonces, en ese sentido, digamos, hay que estar claro que esta actividad no se hubiera podido desarrollar sin un impulso directo y sin un impulso y un apoyo directo y claro por parte, digamos, del Estado. Entonces, en ese sentido, digamos, yo creo que hay que tener muy claro que entonces, por lo tanto, las consecuencias que se deriven de esa actividad también son competencia completamente del Estado. Entonces, ¿es cierto que la compañía que produce mayor cantidad de piña recibió certificados de abono tributario, Soledad, ayudas que el gobierno dio a productores para promover esta exportación, como ya incluso lo ha dicho Jeffrey, por una suma aproximada de 3.243 millones de colones entre 1993 y 1996? Sí, claro. Se ha dado esa inversión por parte del Estado costarricense. Sí, digamos, efectivamente, digamos, tiene que ver, digamos, con la orientación que le ha dado el Estado en los últimos 25 años al modelo de desarrollo costarricense, donde se ha privilegiado las actividades para la exportación, por lo menos hablando en el agro, nos han privilegiado las actividades ligadas a la exportación, pero en manos de transnacionales. Yo creo que eso es muy importante que lo entendamos, ¿verdad? No es que la exportación en sí, ni la vinculación a mercados internacionales en sí, uno las cuestione. Lo que uno está, digamos, de fondo, digamos, viendo en esta actividad es que son actividades de transnacionales, de empresas transnacionales, digamos, donde el capital se va de aquí del país, se va para los bancos, para los centros bancarios en otros lados, y efectivamente, digamos, que se han visto favorecidas directamente, digamos, estas empresas. Ahora, esta inversión, Soledad, ha traído como consecuencia esta transformación tecnológica. Entonces vemos híbridos de piña especializados. Explíquenos qué quiere decir eso, o cómo se come esa piña. Bueno, Pindeco desarrolló esta variedad de piña híbrida que le dicen MD2 o la variedad Golden. Y tiene como un gran alto grado de dulzor, entonces le gusta mucho a la gente, entonces se vende, ha recibido gran aceptación. O sea, esa es la inversión en la calidad de semillas o de productos que ellos han hecho para efectos de exportación. Sí, y no solo eso, sino que también las otras plantaciones que hay de piña están usando esta variedad y ahora se estima que un 90% de las plantaciones están usando esta variedad. Esta variedad. Jeffrey, esta expansión piñera y auge económico para este sector productivo ha traído beneficios para los habitantes de estas regiones. Bueno, yo creo que esa es la pregunta de fondo, ¿no? ¿Verdad? Cuando te promueven una actividad económica de tal envergadura, uno espera que esa actividad se vincule en términos de la economía al desarrollo local. Y por lo menos lo que nosotros vemos es todo lo contrario. ¿Qué es lo que se percibe? ¿Qué es lo que vemos? Vemos comunidades, por ejemplo, empobrecidas. Si nosotros revisamos los índices de desarrollo que establece el Estado a través de esos indicadores, vemos que los cantones donde están asentadas estas empresas transnacionales ocupan los últimos lugares de desarrollo en el país. Vamos, para poner el ejemplo del índice de desarrollo humano del Mideplan. Estamos hablando que el cantón de Guásimo, el cantón de Buenos Aires y los cantones donde están asentadas no solo las piñas, sino también las empresas transnacionales que producen el banano, están en los últimos lugares de desarrollo social. Eso es un indicador que se tiene que contrastar evidentemente con lo que uno ve en las comunidades y con lo que vive la gente. ¿Qué estamos viendo? Vemos grandes cantidades de gente desocupadas porque están enfermos y porque no pueden seguir trabajando producto de la afectación de su salud por tantos y tantos años de recibir químicos. Vemos el impacto ambiental en las cuencas, en los ríos. Hay un gran problema de pérdida de suelo. O sea, ahí se cumple aquel adagio popular de que uno se come la piña y a otros les duele la panza. Exactamente, así es. Por eso de lo que usted está explicando. Claro. Entonces hay una sección o sectores deprimidos, Jeffrey. Claro que sí, y claro que sí, por supuesto. En la zona de Buenos Aires, para citar
para citar este Buenos ejemplo, Aires de Punta Arenas. Buenos Aires de Punta Arenas, donde se asentó la producción piñera desde final de los 70, ¿verdad? A gran escala. Estamos viendo y vemos reiteradamente grandes problemas de salud en las comunidades y grandes problemas de pobreza. ¿Salud en qué sentido? En muchos sentidos, en muchos sentidos. Tenemos un nivel, digamos, de salud laboral. Tenemos afectación sistemática de las condiciones de salud de los trabajadores expuestos a agroquímicos, y no solo agroquímicos, digamos, por las mismas características del trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, la corta. La corta, ellos tienen muchos problemas en las espaldas porque tienen unas características especiales que tienen que pasar ahí entre los piñales. Entonces, hay una serie de afectaciones en ese sentido, y también vemos problemas en la salud comunitaria, derivada de qué, de la contaminación de mantos acuíferos, de la contaminación de nacientes, de la deriva de agroquímicos, en los ríos, de la deriva de suelo que portan las partículas de suelo que portan agroquímicos que también se van, digamos, y se mezclan, ¿no? Por decirlo de alguna forma, con los cauces de los ríos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, a finales, en el 2000, la comunidad se organiza en Buenos Aires y plantea una serie de cuestionamientos a la actividad piñera basados en varias cosas. Uno, la salud comunitaria. Dos, la salud y las condiciones laborales, que bueno, que eso no lo hemos tocado, pero que también son, digamos, preocupantes, y tres, la afectación al medio ambiente. Estos tres elementos, que la gente viviéndolos así, día a día, que los ve, que los siente, fueron los que los motivaron a ellos a emprender una serie de acciones, digamos, relacionadas a las actividades, en este caso, de la empresa transnacional del Monte, que es la que está sentada allá. ¿Qué otros factores a nivel comunal han percibido ustedes, Soledad, en materia de afectación a estas comunidades? Bueno, yo creo más que nada que es el impacto que es para ellos ver que al tomarse un vaso de agua está peligrando su salud y la de sus hijos, ¿verdad? Porque se ha comprobado que podrían existir supuestas concentraciones de algunos agroquímicos. Exacto. Esa ha sido la preocupación. Eso es como el eje central de la lucha. En todos lados la gente está temerosa de la situación del recurso hídrico. Es sabido y existen, Jeffrey, y la Ley Orgánica del Ambiente, que es el epicentro en materia ambiental, ecológico-jurídico, el capítulo 4, específicamente artículo 17, donde se establece que las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, conocida como CETENA. Su aprobación previa de parte de este organismo será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. ¿Se han realizado las evaluaciones de impacto ambiental antes de iniciar los cultivos de piña, como lo establece la ley? Bueno, yo pienso que estás planteando un tema de fondo, ¿verdad? En este momento lo que se ha detectado alrededor de la problemática de la piña en Guásimo es que justamente la CETENA ha actuado en otra dirección a la que establece la ley y que vos estás planteando acá. ¿Por qué? Bueno, nosotros lo que decimos es que es por intereses políticos. Es porque en la CETENA se metió el interés político y se están tomando las decisiones en CETENA, no se están tomando a partir de lo que la ley establece, sino que están tomándolo a partir de los intereses políticos de los grandes capitales que están jugando alrededor de la actividad piñera. Y no solo de la actividad piñera, porque hay otra serie de actividades que también, digamos, que las comunidades están planteando que la CETENA está faltando, digamos, en ese sentido, a su mandato. Es un mandato, digamos, en ese sentido, como la Asociación de Impacto Ambiental preventivo, ¿verdad? Claro, se parte del principio Claro. Precautorio, Claro. o preventivo, Claro. que establece que toda actividad debe llevar esta obligación científico-técnica para dar una respuesta a ese interés público correspondiente. Soledad, y en relación con esto, ¿estos informes o estudios de impacto ambiental se han presentado a la opinión pública? Bueno, Si es que existen. Digamos, en el caso de Tico Verde, que ha sido el más conocido, Tico Verde S.A. presentó el estudio de impacto ambiental después de cerca de casi 3 años de funcionamiento. Y se le había ordenado cierre técnico 2 veces.
y después presentan este estudio de impacto ambiental y hace un mes dicen que les dan la viabilidad ambiental. Entonces, definitivamente no están cumpliendo con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. Establece la citada ley, posteriormente, en su artículo 20, que SETENA establecerá instrumentos y medios para dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de la evaluación de impacto ambiental. En los casos de su violación en contenido, podrá ordenar la paralización de las obras. El interesado, el autor del estudio y quienes lo aprueban serán directa y solidariamente responsables por los daños que causen. Estamos analizando y discutiendo el caso de la expansión Piñera, sus implicaciones económicas en Costa Rica y los impactos ambientales que se están produciendo en esta actividad. Vamos a un corte y ya volvemos. La expansión de los cultivos de piña en Costa Rica y en Centroamérica, sus eventuales y concretos impactos ambientales, las modificaciones biofísicas y humanas. Hoy hemos invitado a Jeffrey López del grupo DITSO y a Soledad Castro del grupo Sedarena. Discutíamos con anterioridad, Jeffrey, que hay una responsabilidad directa de quienes hacen los estudios de impacto ambiental, de quienes están atrás de la obra o proyecto que se va a realizar, en este caso el cultivo de la piña, y que hay responsables por los daños que se causen. ¿Cuáles son los mayores impactos físicos, biológicos y humanos? Físicos en materia geológica, geomorfológica, hidrológica, climática, biológicos, ecosistemas terrestres, bosques pueden ser, ecosistemas acuáticos, microcuencas, aspectos humanos, salud ocupacional, división del trabajo, etc. ¿Cuáles son esos impactos? Viera que en el año 2000, el Ministerio Público, en un proceso de denuncia que hubo desde las comunidades de Buenos Aires, llegó a la conclusión de que la empresa productora de piña en Buenos Aires había cometido delito ecológico. ¿Y ese delito ecológico en qué se basó? En la destrucción del área de protección de una cuenca, de un río, de una quebrada que se llama La Maura. Te digo esto porque yo creo que es importante tener conocimiento de que las comunidades han hecho un gran esfuerzo por enfrentar estos impactos. Ahí, en esa investigación, la Fiscalía determinó impactos directos, concretos, sobre el área de protección de las quebradas, que bueno, que eso está tipificado en las leyes específicas. Se ha identificado efectivamente varias dimensiones, varios diferentes tipos de impacto. Estamos hablando de cambio de uso de suelo, o sea, es que se están sembrando piñas en suelos que no son aptos para agricultura, sino son suelos aptos para bosque. Estamos hablando que esos suelos presentan una gran pendiente, entonces por lo tanto no deberían ser considerados para la producción de piña en este caso, ni para actividades agrícolas, deberían ser dedicadas a bosque. Y bueno, y está pasando, digamos, que se están sembrando piña, se está hablando de desecación de humedales, se está hablando de canalización de quebradas, estamos hablando de mucha pérdida de suelo, de contaminación por agroquímicos en los ríos que utilizan agua, los campesinos que utilizan el agua, por ejemplo, para el ganado, para la agricultura, se han enfrentado con el problema de tener el agua contaminada, por ejemplo. Estamos hablando de impactos en la salud que están registrados y que están asociados al alto uso de agroquímicos, llámese problemas en la piel, alergias, problemas etcétera, diferentes tipos de problemas asociados con el uso de agroquímicos. Por ejemplo, en el río Terra, en la cuenca del río Terra, se ha determinado, por ejemplo, que algunas especies de peces ya no se comportan o ya no están o no se vuelven a ver. Como dice la gente, antes veíamos tal tipo de peces y ya no lo vemos, por ejemplo. Ese tipo de cosas
se está dando, bueno, en la zona de Buenos Aires y yo creo que en toda la otra zona, porque se está cambiando en este momento bosque por tierras, Por cultivo de piña. por tierras para piña, después de haber perdido todas las hectáreas que ha perdido el país en la producción de granos básicos, hablamos arroz, frijoles y maíz, que también se han cambiado para piña. Entonces, hay una serie de impactos asociados efectivamente a la actividad, bajo la lógica que se produce, porque se tiene que cortar todo el bosque, se tiene que limpiar toda la tierra, se pone prácticamente el suelo, es un sostén físico, simplemente ahí no hay interacción viva con el suelo como un ser vivo que es, sino simplemente se pone la planta y se le echan todos los ingredientes y todos los insumos químicos que necesita, inclusive hasta para variar, por ejemplo, qué sé yo, por decir algo, la Pindeco ha logrado sacar 2 piñas, ha logrado aumentar, digamos, las cosechas a partir de, bueno, de una serie de intensiva de uso de sustancias químicas, etc. Entonces sí, digamos que hay una serie de afectaciones y impactos claros, digamos, eso no hay duda. Ahora, ¿hay duda, Soledad, de que estos estudios de impacto ambiental hayan sido analizados científicamente? Soledad, ¿existe duda sobre esto? Sí, por supuesto, esto es lo más preocupante de la situación. No hay suficientes estudios científicos que digan que esta actividad se está haciendo tomando en cuenta los impactos que se puedan tener en el ambiente. Mencionó usted, Jeffrey, que los terrenos seleccionados para la piña son planos o son terrenos con pendientes pronunciadas, o se están seleccionando los dos. Yo creo que se acabaron los terrenos planos para sembrar piña, entonces ahora estamos usando los terrenos con pendiente, que son los terrenos altos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, la expansión piñera va hacia lo que es la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Amistad. O sea, estamos hablando de que es en la zona norte de Buenos Aires, que se extiende hacia, bueno, las comunidades que están ahí, y digamos, esto está impactando el Parque Nacional Internacional La Amistad. Y ahí hay zonas de alta pendiente, por ejemplo, para poner el caso, digamos, de Buenos Aires. Y está claramente identificado que no solo es la pendiente, sino que son suelos no aptos para agricultura. Y sin embargo, ahí se está expandiendo sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de monitoreo, sin ningún tipo de seguimiento por parte del Estado, las instancias responsables, digamos, para regular este tipo de actividades. Ahí se está dando una... Brillan por su ausencia. Brillan por su ausencia y se está dando de forma desordenada y al compás del mercado. No se están dando al compás ni de proyectos de desarrollo local, que sean inclusivos para los campesinos, ni se están tomando, digamos, variables ambientales, sino que se están dando al compás del mercado. La empresa ocupa sembrar más, siembre, busque a dónde. Bueno, y en estos terrenos con alta pendiente, Soledad, existe una erosión y una compactación de ese suelo, tengo entendido. ¿Qué conoce usted de esto? En el caso de Tico Verde, cuando presentaron el estudio de impacto ambiental, era como si se hubiera realizado este estudio en una oficina en San José. Lo que decía la gente de la zona, se describen especies de pájaros que no hay en la zona, se describen técnicas como para mejorar el impacto en el suelo que tiene, que no se están usando. Por ejemplo, la barbera viva, nosotros realizamos una gira y había si acaso unos zacatillos de esos de vetiver, pero no están en realidad, no están utilizando las técnicas que describen en el estudio de impacto ambiental, que es lo más alarmante. Y uno empieza a subir y subir y subir y sigue viendo piña y es increíble, es estar en la montaña donde debería haber bosque, pero hay piña. ¿Dónde queda esto? ¿En qué lugar? En la Perla de Guásimo. En la Perla de Guásimo. Sí. De hecho, hay unas cataratas que están a la par de esta plantación y la gente de la zona, uno le dice, no se baña ahí ya se han bañado chiquitos y se han enfermado. Y es una catarata extraordinariamente preciosa y uno no se puede bañar por el peligro de la contaminación de agroquímicos de las aguas. De esa supuesta contaminación. ¿Cómo ha cambiado entonces, o ha cambiado el régimen hidrológico de ríos y quebradas en las zonas donde se siembra la piña? Claro. Digamos, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, la gente allá en el sur dice que cuando hay movimientos de terreno, por ejemplo, para sembrar la piña, viene el aguacero, hay comunidades abajo, por ejemplo, que ya no pueden utilizar el agua, no solo porque pierde su potabilidad, sino también, digamos, porque viene llena de una serie de escombros, una serie de materiales, una serie de desechos, digamos, que no les permite, digamos, seguir haciendo el uso, ya sea tradicional o para producción que hacen del río o de las aguas. Bueno, y además está en riesgo la población misma porque
las avenidas de agua son Claro. altamente significativas. Claro, claro, claro. Que sí. Entonces sí hay una alteración de ese régimen hidrológico. Hay una alteración, por ejemplo, que la podemos ver, digamos, por las grandes tasas de sedimentación, por ejemplo, que tienen las cuencas. Digamos, en este caso, la cuenca del Río Grande Terro presenta unas tasas de sedimentación muy altas, digamos, producto de una serie de actividades agrícolas. Pero particularmente podemos asociar esa sedimentación, digamos, al cultivo de piña que han habido, bueno, durante ya que vamos, 20, 25 años o casi 30 años, digamos, del cultivo de la piña en la Y zona. esto está pasando en todo el país, no solamente es una zona, que es lo más alarmante, digamos, a nosotros la gente de San Carlos, de Pital, también nos dice lo mismo, que ellos están preocupados porque hay ríos donde ellos iban a bañar están hechos un caño, o sea, están totalmente sedimentados, el caudal del agua ha disminuido por completo, digamos, eran ríos frondosos y ahora son todos pequeñitos y sedimentados. Y los entonces- peces totalmente eliminados. Ahora, también entonces, Soledad, podríamos concluir de que el agua para consumo humano podría estar también afectada en estas zonas piñeras. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, primero por los agroquímicos que usan, entonces bajo este tipo de técnicas entonces los agroquímicos, sobre De todo cultivo. el bromacil, que es reconocido mundialmente por el peligro que tiene, porque se filtran el suelo, se van hacia los mantos acuíferos, entonces se contamina el agua. Entonces, no solo las aguas superficiales, sino que también las subterráneas. Claro, Jeffrey. claro. Hay una situación en doble sentido, Claro. en el régimen hídrico. Claro, por ejemplo, ahí tenemos el caso ahorita de la comunidad del Cairo, que está tomando el agua del cisterna. Digamos, Tuvieron que llevar camiones específicos. Claro, pero tampoco es que el Estado asume la responsabilidad total de la cosa, hay que estar claros, ¿verdad? Ellos se encuentran agroquímicos, bromacil para ser específico, en las aguas, ¿verdad? Que ellos están tomando una cantidad de X, la Universidad Nacional. Entonces la gente, por supuesto, muy preocupada, tiene que ver qué hace con el agua que se toma, ¿no? Entonces, una de las soluciones que dan es que les dan el agua en cisterna. Claro que ahí hay una participación de la ASAA, de la Asociación del Acueducto Rural, junto con el Ministerio, y la gente tiene que ir a estar todos los días haciendo una fila con sus baldes, con sus cosas y sus ollas para recoger el agua. Digamos, eso es impensable para alguien que tal vez que vive en la ciudad, que solo abre el tubo y ahí está el agua, ¿verdad? Pero bueno, en esas condiciones es que está la gente. Y esas cisternas y eso que está viviendo la comunidad del Cairo está derivado así estrictamente de la producción de piña. Digamos, eso no hay duda. De hecho, está reconocido por el Ministerio de Salud y por las instancias pertinentes, ¿no? Sí, porque en julio de 2007, Soledad, se presentó este supuesto caso de contaminación en Siquirres, donde 6,000 personas se vieron aparentemente afectadas al consumir agua contaminada. Claro. Y se comprobó que la contaminación de las aguas fueron eventualmente por plaguicidas comunes encontrados en piña, en plantaciones piñeras. Tengo entendido que son bromacil, diurón y triadimefón. ¿Son estos los principales compuestos químicos que se encuentran en las plantaciones piñeras? Sí, estos son, y ya va casi que se cumplió un año del día que se determinó mediante estudios en el agua que la presencia de estos agroquímicos. Entonces, hace cerca de un año que está el AIA enviando camiones cisterna con agua potable. Ahora, Esa es la relación por la cual hay camiones internos. sí, exacto. Y se encontraron cantidades de 1,4 microgramos por litro de bromacil. Y esto tiene una implicación en la salud humana eventualmente. Sí, por supuesto. O sea, el bromacil está clasificado como posiblemente cancerígeno. Se sabe, o sea, que sí tiene implicaciones. Y, o sea, por Dios, ¿cómo puede haber agroquímicos en el agua? O sea, lo ideal sería que no hubiera nada, porque ahora que se encontró esta cantidad de bromacil, entonces ya las instituciones empiezan a coordinar para ver de qué forma se regula el uso del bromacil. Ahora nos salen con un decreto que dice que se va a permitir cantidades de bromacil en el agua hasta 1,7 microgramos por litro, que es todavía más que lo que se encontró ahí. Entonces, eso lo hace uno pensar, ¿por qué si hace un año tiene la IA que está llevando camiones cisterna con agua, ahora dicen que esa cantidad es permitida? Y no solamente eso, sino que se puede aún más.
Estamos analizando los impactos ambientales de las zonas donde se cultiva la piña, en el norte, en el Caribe y en el sur costarricense. Vamos a un corte y ya volvemos. La producción de piña en Costa Rica, segundo producto de exportación después del banano. Impactos ambientales, biofísicos y sociales claramente identificados. Ausencia de controles y mitigación ambiental en estas zonas donde hay hasta expansión en grandes cantidades de terreno. Hoy hemos invitado a Jeffrey López del grupo DITSO y a Soledad Castro del grupo Sedarena, los dos del Frente Nacional contra la Expansión de la Piña. Jeffrey, hablamos de la presencia de fungicidas y de herbicidas, herbicidas como el bromacil y el diurón, y fungicidas como el triadimefón. Hay controles sobre esta actividad química permanente en plantaciones de piña. Bueno, digamos, bajo la reestructuración reciente que ha tenido, digamos, el Ministerio de Salud, justamente se desperfiló ese control y ese monitoreo. Y nosotros, digamos, las comunidades no tenemos dónde acceder, dónde accesar, dónde pedir que haya un control por parte del Estado. ¿En qué sentido lo decimos? Aquí pareciera que primero tenemos que estar enfermos y después ir a probar que estamos enfermos. El nivel precautorio de la salud pareciera que no existe. Entonces, por ejemplo, en reuniones con personeros del Ministerio de Salud nos dicen a nosotros, ustedes no pueden probar, no pueden decir en este momento, a pesar de existir los datos concretos de que existe la presencia de sustancias tóxicas, ustedes no pueden argumentar de que eso le está causando a la salud porque estamos en el terreno de la especulación. Hasta que no lo logremos probar, no podemos decir que se están contaminando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos comunidades que se están tomando el agua contaminada, comunidades que están respirando. Por ejemplo, comunidades donde pasa un camión que le llaman el spray boom, echa el químico y la gente le entra el químico a la casa y el químico se impregna hasta en la comida, porque son comunidades, son casas que están a la par de la piñera, por ejemplo, y si nosotros no logramos probar que eso está pasando desde un punto de vista científico, entonces pareciera que estamos en el terreno de la especulación. O sea, ocupamos entonces, según la lógica que están aplicando, que alguna gente tal vez, no sé, se muera, que te presente quién sabe qué tipo de reacciones para que te acepten, digamos, las argumentaciones que nosotros estamos dando. Y eso lo comprueban la gente de los hospitales. Bueno, porque además se parte de una premisa de que si usted consume agua, esa agua debe ser potable y no debe tener concentraciones de ninguna índole, aunque sean las permisibles, bajo el principio precautorio. Soledad, hay unas investigaciones del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, IRET, de la Universidad Nacional de Costa Rica, que ha encontrado plaguicidas en aguas subterráneas en la zona del Caribe y en la zona sur. ¿Qué efecto podría tener esto en la salud humana? Sí se encontró y por esto mismo es que se están llevando camiones cisternas hace un año con agua potable. Cuando se encontró la presencia de estos isidas. No, y de hecho, el bromacil lo produce una gran transnacional que se llama DuPont. Y el bromacil se produce desde 1970. Es decir, y en el registro que ellos presentaron... Sí, prácticamente 40 años de producirlo. Exacto, sí. En el registro que ellos presentaron en la EPA... sí, la Agencia de Protección del Ambiente del Gobierno de los Estados Unidos. Exacto. Ahí ellos especifican como los impactos que puede tener y se puede ver incluso que es tóxico para los peces y eso es el motivo por el que se están muriendo todos los peces en todos los ríos. Ese es un punto de fondo, definitivamente. Y también que hay estudios que dicen que es posiblemente cancerígeno y nos produce cáncer de hígado, se cree, y también de tiroides.
Jeffrey, ¿existe también contaminación del aire en fincas piñeras, Claro. producto de las fumigaciones aéreas? Sí, claro, claro, digamos, la contaminación está en varias vías, digamos, tanto o sea, la contaminación la encontramos, o las comunidades, digamos, las están sufriendo, digamos, tanto en los mantos de agua, en los ríos, como por ejemplo en su propio ambiente de casa, en su propio hogar, digamos, para ponerte un ejemplo, hay unas máquinas que se utilizan, ¿no?, para esparcir, ¿no?, y regar el agroquímico, que por ejemplo, que por los vientos, por ejemplo, llegan a las casas y la gente está en las casas, digamos, como te decía antes, almorzando y se le mete, digamos, ahí el viento ¿verdad? Con Con el agroquímico. Al punto que hay gente que dice, ya viene la máquina, y agarran una sábana y se la ponen a la mesa, para proteger la mesa con los alimentos que se van a comer después, porque pasó la máquina. O por ejemplo, escuelas que están a la par de las piñeras, donde los niños están a una distancia, o sea, una distancia cercana, ¿no?, al área de aplicación, y bueno, los niños simplemente siguen jugando ahí. Digamos, yo creo que es muy importante entender digamos, que la producción de piña bajo este modelo implica eso, una gran contaminación en diferentes aspectos, Vías. en diferentes vías. Como Soledad, yo quería, ¿sí? por ejemplo, contar el caso de una señora que se unió al frente, que es una gran luchadora de Pital de San Carlos, que se llama doña Liliana. Ella se unió al frente. ¿Doña Liliana qué? No le puedo Méndez. especificar. Méndez. Ujú. Ella se unió al frente porque el hermano de ella le dio cáncer. Y en diciembre del año pasado el hermano se murió. Lo llevaron a México a hacerle estudios y le dijeron que tenía agroquímicos en el cuerpo, que tenían los tejidos agroquímicos. Que tenía concentraciones en sus Sí. tejidos. Y ella, a partir de eso, empieza la lucha de ella, la preocupación que ella le causó ver que su hermano estaba enfermo y que todo el mundo en esa zona está realmente peligrando. Vimos que existe realmente deforestación Claro. en la expansión de las compañías piñeras. Pero lo más serio es que la ley forestal establece en su artículo 19 que se impide el cambio de uso. Claro. Se está dando ese cambio de uso, Sí, claro, claro. Por ejemplo, para citar la zona, por ejemplo, del norte del Cantón de Buenos Aires, ahí hay cambio de uso de suelo. Y nosotros lo hemos denunciado a lo largo de 15 años, ese cambio de uso de suelo, y hasta el momento no hemos encontrado, digamos, una respuesta a esas denuncias. A esa transformación. A esa transformación. Es una transformación radical, en el sentido de que es perder el bosque, mucho bosque primario también, bosque secundario, digamos, por piñas, digamos. Y sí, se da. Y ahí están los casos, están los testimonios de los compañeros campesinos y campesinas que viven en esa zona, que te dan cuenta de cómo era antes el bosque, cómo era antes el paisaje y cómo es ahora después de... Soledad, y hablando del paisaje, en evaluación de impacto ambiental se utiliza el paisaje como un elemento importante para determinar las transformaciones en la textura, en el color, como se utiliza en el arte incluso. ¿Hay transformaciones del paisaje en las zonas piñeras? Sí, por supuesto. Antes, aquellos bosques que se podían ver, por ejemplo, en la zona del Caribe, en la zona de San Carlos, ahora están totalmente cambiados. Lo que se ve es un desierto de piña, solo piña y piña y piña y piña. ¿Cumplen las empresas piñeras ahora en materia humana, social, con las obligaciones laborales establecidas en la legislación costarricense, interna y externa? Jeffrey. Vamos a ver, es bien complejo la situación laboral alrededor de estas plantaciones. Digamos que se podría decir, digamos, que hay una serie que hay distintos tipos, aunque a mí no me gusta usar esa, de trabajadores para la empresa. Efectivamente hay una cantidad de trabajadores que están en planilla y digamos que cumplen sus garantías sociales, bien. Sí, la seguridad social. La seguridad social, su seguro. Sin embargo, hay otra figura que es la del contratista. Y mucho de la aplicación de agroquímicos se está dando bajo la figura del contratista. El contratista, entonces, es el responsable de pagar los costes sociales, ¿no? Entonces, las empresas, digamos que se desentienden de esa responsabilidad, el contratista es el que la asume y el contratista muchas veces no la cumple. Y además hay todavía aún más subcontratos de los contratistas. Un contratista le dice, ocupamos que tantas hectáreas se les riegue el químico, se les riegue el veneno. Okay. Estamos ahí.
a la vez ese subcontratista subcontrata gente. Y entonces en ese... Sí, es como para ir evadiendo ese- responsabilidades. ¿será eso? Exactamente, de mano en mano se va perdiendo la responsabilidad, digamos, ¿verdad? Entonces al final son masas de trabajadores, muchos, por ejemplo, trabajadores migrantes que se han detectado, ¿verdad? Que bueno, que están ahí a lo que... Sí, a- que a- entran y salen. Entonces que no hay entran y salen. obligación desde un punto de vista social. Exactamente. ¿Qué pasa con las mujeres en las zonas de las piñas? Digamos que hace unos años en las empresas bananeras se determinó, digamos, que la aplicación de la aplicación del agroquímico tiabendazol para curar las coronas de los bananos, producían cáncer. Y era una actividad concentrada en mujeres, lo de tiabendazol. Esto lo digo porque uno no puede abstraer la producción piñera, digamos, del contexto y de la lógica en la que se da. En las piñas se ha detectado otro tipo de problemas. Digamos, se han detectado problemas de acoso laboral. Estamos hablando de fincas allá por el sector de Cariari, ¿verdad? Tienen, o sea, hay una serie, digamos, De de circunstancias. circunstancias que hacen especialmente vulnerables a las mujeres. ¿En qué sentido? Por ejemplo, las mujeres que se enfrentan a agroquímicos y que están, por ejemplo, embarazadas, digamos, son mujeres que se vuelven más vulnerables, valga la redundancia, digamos, al químico. Y ese tipo de cosas se dan en las compañías piñeras. El pasado Día Mundial del Ambiente, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piñas estableció un compromiso público de responsabilidad ambiental en el que procura mantener la producción de piña en armonía con la naturaleza. ¿Considera importante esta decisión de CANAPEP para los efectos correspondientes? A mí me parece muy importante, porque hay que leerla, y me parece muy importante porque es una reacción a la organización comunal. Esto no viene de la nada. Si por durante años y años ellos han venido produciendo y no han venido a hacer ese tipo de compromiso público, ahora que las comunidades se comienzan a organizar, ahora que ya la gente se comienza a animar y decir, estamos sufriendo por la piña, estamos teniendo problemas con la piña, comienzan a darse ese tipo de compromisos públicos. Y habría que analizarlo también en detalle, ¿verdad? Porque hay una serie de las cosas que dicen que, bueno, que son obvias. Ellos dicen que se comprometen a respetar la legislación. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál actividad productiva no debería respetar la producción? Entonces, digamos, yo creo que es importante en ese sentido, en el sentido que pone... De manifiesto. La problemática que hay alrededor de la piñera, de la producción de piña. Entonces, bueno, como sector están reaccionando ante la organización popular y ante una actividad que ellos mismos ahorita están hablando que genera $500 millones al año. Eso son los cálculos últimos que en boca de un personero del Ministerio de Salud nos decía, que entonces el Estado no va a tocar una actividad de $500 millones. Y habría que Agradecemos. pedirles también que no solamente lo digan en un acto público, sino que por favor lo apliquen, ¿verdad? Agradecemos a Jeffrey López del grupo DITSO y a Soledad Castro del grupo Sedarena la presencia en esta importante discusión. Y a ustedes los esperamos en un programa más de garantías ambientales. Muy buenas noches.